Cuando hablamos de magnitudes físicas también es muy importante reconocer qué es la notación científica. Vamos a ver algunos casos simples que nos van a ayudar a escribir cantidades muy grandes o muy pequeñas de una forma muy corta y cómoda. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos acá en específico. Tenemos que el volumen del Sol. ¿Cuál es el volumen del Sol? Es este número gigantesco que aparece acá. Si nos ponemos a leerlo, tenemos que tener en cuenta la cantidad de ceros. Entonces empecemos por acá. 6 ceros ya es 1.000.000, otros 3 ya son miles de millones, otros 3 ya es 1.000.000.000, otros 3 ya van a ser miles de billones y por acá ya llegamos al trillón. O sea que estaríamos hablando de 1.400.000.000.000.000 de kilómetros cúbicos. Unas cifras que a veces son muy complicadas de pronunciar. Si vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra. Entonces empezamos a mirar cuántas cifras hay ya. Ya hay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ceros. El 6 y seguido de 27 ceros. Imagínese usted hacer cálculos con la masa de la Tierra, calcular, no sé, la velocidad de rotación y algunas otras cosas que se calculen utilizando esta masa. Pues imagínense qué tan engorroso resultaría estar escribiendo todo el tiempo ese 6 seguido de esos 27 ceros, y obviamente en el anterior escribir todo ese número tan grande. Y vamos a ver que todavía hay más. Por ejemplo, la masa del Sol. Miren este otro número tan grande. Ya leerlos puede ser un problema para muchos. Ya estaríamos hablando de cuatrillones, quintillones, para poder expresar esta cifra en palabras, por ejemplo. Y si estamos resolviendo un problema, resolver ese problema, ese ejercicio sí va a ser muy complicado. No por lo difícil que sea el problema, sino por todos los ceros que habría que estar escribiendo y que se le olvide a uno un cero. Y además la calculadora, por ejemplo, no permite escribir estas cifras tan grandes. Vean por ejemplo, la masa de un electrón. Ya no hablamos de cifras grandes, sino que hablamos de cifras muy pequeñas. ¿Cuántos números o cuántas cifras vamos a encontrar después del cero? Hasta por acá hay 31 cifras. Entonces ahí ya requiere mucho cuidado, estar escribiendo renglón por renglón toda esa cantidad de cifras que hay. Es por eso que se desarrolló lo que conocemos como la notación científica. Esa es otra cosa como el radio de la Tierra. Ese número no es tan gigantesco, pero de todos modos se puede expresar en notación científica de forma de que sea más cómodo de escribir. Pero en sí, ¿qué es la notación científica? Es una herramienta matemática que nos permite expresar las cantidades muy grandes o muy pequeñas de una forma corta, práctica y compacta, que no se pierde equivalencia con el valor principal o el valor que teníamos inicialmente. Entonces, ¿cómo se escribe un número de notación científica? Primero, hay que tener en cuenta que la primera cifra que yo escriba debe estar comprendida entre 1 y 9. Es decir, se puede colocar 5,3, 4,8, etcétera. Pero se no puede colocar, por ejemplo, 48, porque ese número ya está por fuera del rango permitido, que es entre 1 y 9. Y la otra parte es que se va a multiplicar por una potencia de 10. Esa potencia de 10 tiene relación con la cantidad de cifras que hay en el enunciado. Entonces, veamos por ejemplo acá. En este caso tenemos que inicialmente aparece en el primer renglón de la tabla 8 millones, es decir, un 8 seguido de 6 ceros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocamos el 8, que es un número entre 1 y 9, está bien, por 10 ala, y acá colocamos la cantidad de cifras que hay acá. ¿Cuántas cifras hay? 6. Entonces sería 8 por 10 ala, 6. En este caso son 12 millones. Sin embargo, como estábamos viendo en la teoría, usted no puede escribir 12 por 10 a la... ¿Cuántos ceros hay acá? 6. Usted no puede escribir 12 por 10 a la 6, porque no está en notación científica.
¿Qué es lo que hay que escribir? Habría que escribir 1,2 por 10 a la y colocamos, en este caso 1,2 porque la coma se debe colocar después del 1. El 2 porque siempre se colocan las cifras que sean diferentes de 0. Y lo multiplicamos por 10 a la y la colocamos la cantidad de cifras que hayan después del 1. Miren que acá nos están dando el pastel, hay 7 cifras. Entonces sería 1,2 por 10 a la 7. Este otro número, miren, 9 cifras ya hay. Ya es, acá hay 1.000.000, acá hay miles de millones, acá hay 1.000.000.000. Entonces son 5.435.000.000.000. Entonces, ¿cómo escribo ese número? Ya colocaría 5,435, el resto ya no lo coloco porque miren que solo hay ceros y no vuelven a aparecer números. Entonces 5,435 por 10 a la, ¿y cuántas cifras hay después del 5? 9 cifras. ¿Qué pasa cuando el número ya no es muy grande sino muy pequeño? Acá tenemos, por ejemplo, 0,000000635. Esta coma que está acá después de este 0, yo la debo trasladar hasta después del 6. Entonces, ¿qué es lo que usted se va a fijar? ¿Cuántas veces debe usted mover esa coma hasta que llegue hasta después del 6? Y lo podamos escribir en notación científica. ¿Cuántas veces tuve que desplazar la coma? La tengo que desplazar 7 cifras. Y por eso es que colocamos por 10 a la menos 7. ¿Por qué el signo negativo? Porque cuando yo estoy corriendo la coma en ese sentido, es decir, hacia la derecha, debo colocar el signo negativo. Cuando estoy hablando de cantidades pequeñas, ya el exponente debe ser negativo. Cuando hablo de cantidades muy grandes, entonces ya el exponente va positivo. Miren este otro caso, tenemos 0, hay 9 cifras hasta el 9, entonces sería 9,213 por 10 a la menos 9. Importante lo que nos dice el muchacho, el número que multiplica la potencia de 10 es un número mayor o igual que 1 y menor que 10, es decir, está entre 1 y 9,999, es decir, nunca va a superar el 10. Importante tener eso en cuenta. Vamos ahora a realizar un par de ejercicios. Vamos a tomar los valores que estábamos viendo al inicio y los vamos a pasar a notación científica. Primero, ¿cuál es el volumen del Sol? Ya sabemos que es este número que está acá, expresado en kilómetros cúbicos y que es un número muy grande. Vamos a ver cómo lo podemos pasar a notación científica. Primero, colocaríamos 1. Inicialmente escribimos el 1,4. Entonces 1,4 por 10 a la. ¿Qué potencia voy a colocar acá? Entonces voy a contar la cantidad de cifras que hay después del 1, después de este pedazo. De aquí hasta acá voy a contar cuántas cifras hay. Entonces en este caso hay 3, 6, 9, 12, 15, 18. Entonces sería 1,4 por 10 a la 18 kilómetros cúbicos. Esto es lo mismo que haber escrito ese número tan grande, y obviamente a la hora de hacer un ejercicio esto es mucho más sencillo de estar copiando, de escribir por ahí, y me va a evitar muchos problemas. Vamos a ver un segundo ejercicio, la masa de la Tierra. Esta es muy fácil porque miren que no tiene sino ceros, entonces lo que hace uno es colocar 6 por 10 a la y empieza a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Entonces sería 6 por 10 a la 27 gramos, porque estamos hablando de la masa de la Tierra. Miren cómo es de fácil expresar la notación científica. Vamos por un número muy pequeño, como la masa de un electrón. Recuerden que cuando yo les decía ahorita que cuando es un número muy pequeño, cuando ya la coma se debe trasladar desde por acá hasta acá, es decir, desde la izquierda hasta la derecha, lo que debemos de hacer es poner el exponente negativo. Entonces, empecemos a ver cuántas veces tengo que mover la coma. Si la coma está acá, le voy a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguimos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Entonces, ¿cómo sería? 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa sería la masa del electrón. ¿Qué cambia con este ejercicio? Que el exponente va a ir negativo porque estamos corriendo la coma en otro sentido diferente. Entonces, cuando las cantidades sean muy pequeñas, ya sabemos que colocamos negativo. Cuando sean muy grandes, vamos a colocar el exponente positivo.